Muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar de la unidad 7, que involucra los procedimientos administrativos. En primer término, es importante que hagamos una distinción entre proceso y procedimiento. El proceso es un concepto teleológico. La teleología forma parte de la metafísica, una rama de la filosofía. En este sentido, puede entenderse a la teleología como el análisis de los propósitos o de los objetivos que persigue un ser o un objeto. Por el contrario, el procedimiento es un concepto formal. Todo proceso, por ser su primer elemento una serie o suceso de actos coordinados, implica el procedimiento. Todo proceso implica un procedimiento. Pero en cambio, no todo procedimiento implica un proceso. Hablemos del procedimiento administrativo y esbocemos un concepto. El procedimiento administrativo es el conjunto de principios y reglas que sigue el Poder Ejecutivo por medio de actos preparatorios y actuaciones materiales, de modo ordenado y concatenado, con el objeto de expresar sus decisiones, encarnadas mediante el dictado de un acto administrativo, sin perjuicio de que, como vamos a ver más adelante, existen otros modos de conclusión. Y también es la parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa. ¿Qué es entonces el derecho procesal administrativo? Este se refiere a las normas que rigen los distintos procesos judiciales, civil, comercial, penal, contencioso, administrativo. Esto es los procesos judiciales contra la administración. Hablemos ahora de la regulación del procedimiento administrativo. ¿Cuál es el órgano competente para regular el procedimiento administrativo? En principio vamos a decir que sería el Congreso Nacional. Sin embargo, algunos autores consideran que la regulación del procedimiento corresponde al Poder Ejecutivo porque es parte de su zona de reserva. Es decir, el poder de regulación sobre ciertos asuntos con carácter exclusivo, en su carácter de responsable político de la administración pública, mediante un reglamento autónomo, independiente o constitucional previsto en el artículo 99, inciso 1 de nuestra Constitución Nacional. En el ámbito nacional, la Ley 19.549, así como su decreto reglamentario número 1759, fueron dictados en el año 1972. La llamada Ley de Procedimientos Administrativos fue modificada por primera vez en el año 1977, por medio de la Ley 21.686, luego por la Ley 25.344 del año 2000 y finalmente por el decreto legislativo 1023 del año 2001, decreto delegado. Por su parte, el decreto reglamentario de la ley fue modificado por los decretos 1744 del 73, 3700 del 77, 1893 de 1985 y finalmente el decreto 1883 del 91, que sustituyó numerosos artículos del reglamento, derogó otros tantos y aprobó el texto ordenado. Por último, vamos a decir que la Ley de Procedimientos Administrativos contiene ciertas disposiciones de orden procesal. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? En el plano federal no existe un código procesal contencioso administrativo. Por ello, por un lado, cabe aplicar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y por el otro, la Ley de Procedimiento, que también incorporó ciertas reglas propias del proceso judicial. Hablemos ahora del sentido del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo posee un doble sentido. Constituye una garantía de los derechos de los administrados. También persigue el aseguro, pronto y efectivo, de la satisfacción del interés general. Procedimiento administrativo y proceso judicial contra el Estado. El procedimiento administrativo de impugnación de las conductas estatales guarda cierta semejanza con el proceso judicial, por medio del cual cuestionamos las actividades del Poder Ejecutivo, porque ambos tienen por objeto poner en tela de juicio las acciones u omisiones del Estado. Además, tanto uno como el otro dan causa y contención a las pretensiones de las personas y se componen materialmente de una serie de actos concatenados de modo ordenado y lógico, según ciertas reglas preestablecidas. Diferencias que pueden plantearse. ¿Quién resuelve el conflicto en uno y otro caso? ¿El procedimiento
en el procedimiento el Estado es juez y parte, y cuáles son los efectos entre una decisión administrativa y una judicial. Aquí encontramos las grandes diferencias y distinciones entre el procedimiento administrativo y el proceso judicial, ¿no?, contra el Estado. Hablemos ahora de los principios del procedimiento administrativo. El artículo 1 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece los principios generales del procedimiento administrativo. Veamos entonces cada uno de ellos por separado. Primero, la impulsión e instrucción de oficio, prevista en el inciso A. Este postulado dice que el Poder Ejecutivo debe instar el trámite por sí mismo, impulsarlo, darle curso y avanzar hasta su resolución, aun cuando la parte interesada no haga nada al respecto. Este principio, sin embargo, reconoce distintos matices, contramarchas, como luego veremos. Pero vale aclarar lo siguiente, que el Estado, por medio del procedimiento, persigue el conocimiento, no ya de la verdad formal, según los planteos, argumentos, hechos o derecho alegado por las partes y volcado en el expediente administrativo, sino la verdad real, más allá de aquellas condiciones, es decir, la verdad objetiva, también llamada verdad material. De modo que en el marco del procedimiento administrativo no se sigue el principio dispositivo, que sí debe respetarse en el proceso judicial, sino que el Ejecutivo, en el desarrollo del trámite, puede, por ejemplo, resolver cuestiones no planteadas por las partes, siempre y cuando se observe debidamente el derecho de defensa de las personas. Este principio se encuentra previsto en el artículo 1 de la ley, en su inciso F, apartado 2, y también en el artículo 4 del decreto reglamentario 1759 de 72. Caducidad de la instancia. Sin embargo, más adelante la Ley de Procedimientos Administrativos en materia de plazos, en el marco de un procedimiento administrativo, dispone que transcurridos 60 días desde que un trámite se paralice por causa imputable al administrado, el órgano competente le notificará que si transcurriesen otros 30 días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos, archivándose el expediente. Esto lo encontramos en el artículo 1, inciso E, apartado 9 de la ley. Ahora bien, ¿cómo debe salvarse entonces esta contradicción entre, por un lado, la obligatoriedad del Estado de impulsar el procedimiento y, por el otro, este instituto de la caducidad del trámite por desinterés del particular? Si la obligación de impulso recae sobre el Estado, ¿por qué entonces castigar a las partes por su inactividad declarando caduco el procedimiento? ¿Cómo debemos conciliar ambos preceptos? Muy bien, es conveniente distinguir entre los conceptos de impulsión por un lado y de instrucción del trámite por el otro. El primero de ellos, es decir, impulsar e instar el procedimiento, es un deber del Estado o el particular, según el caso, mientras que el segundo, esto es, instruirlo, siempre corresponde al órgano estatal, quien es el encargado de dirigir y conducir el trámite hasta su conclusión. Dicho en otros términos, el Estado cumple la obligación de impulsar el procedimiento cuando insta a su instrucción y el desinterés del particular acarrea como sanción la caducidad. Un ejemplo, la solicitud de reajuste de la ecuación económica de un contrato y la caducidad, porque este expediente no se activa. Ahora bien, hablemos de excepciones a la caducidad. El principio aquí estudiado no es absoluto y posee ciertas excepciones. Los trámites relativos a la seguridad social, los trámites que según el Estado deben continuar por sus particulares circunstancias y por último, los trámites en que esté comprometido un interés colectivo que sobrevino luego del inicio del procedimiento. Esto está en el artículo 1, inciso E, apartado 9. Hablemos ahora de la celeridad, economía, sencillez y eficacia prevista en el artículo 1, inciso B. El artículo 1 de la ley consagra como requisito general y básico del procedimiento administrativo la celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites. Sin embargo, la ley no aclara cuál es el contenido de estos conceptos jurídicos. En este contexto es necesario mencionar el proceso de incorporación del expediente electrónico y la firma digital en el procedimiento. La eficacia se logra mediante la inclusión de las nuevas tecnologías y mecanismos de transparencia y publicidad de los expedientes y procedimientos de la Administración Pública Nacional. Tengamos en claro que la eficacia es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. En cambio, eficiencia es la capacidad de lograr ese efecto con el mínimo de recursos posibles o el menor tiempo
aplicado. La efectividad es entonces la unión de eficiencia y eficacia, es decir, busca lograr un efecto deseado en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos. El punto 3 nos habla del principio del informalismo a favor del particular. El particular en los procedimientos administrativos está excusado de observar las exigencias formales no esenciales. El informalismo no es, pues, inexigibilidad de las formas, sino solo relativización de ellas en beneficio inmediato de los administrados, siempre que no sean esenciales, ni afecten al interés público, ni al administrado, ni a derechos de terceros. Este principio solamente alcanza al administrado, no así al Estado. ¿Formas esenciales o no? El plazo. Los plazos son obligatorios y su incumplimiento no puede excusarse. Sin embargo, en caso de duda sobre su cumplimiento, debe estarse a favor del interesado e interpretar consecuentemente que el escrito o documento fue presentado en término. Veamos un ejemplo. Si de las actuaciones administrativas no surge cuál es la fecha de presentación del recurso, debe interpretarse que éste ha sido presentado en término, es decir, dentro del plazo previsto por la ley, puntualmente en el artículo 25 del decreto reglamentario. Las formas. En particular, las formas son aquellas relacionadas con la calificación errónea de los recursos administrativos y los defectos formales insustanciales, con las presentaciones con defectos formales insustanciales. Tiene dicho la Procuración del Tesoro que, de acuerdo con el principio del informalismo a favor del administrado que rige el procedimiento administrativo, con sustento en el artículo 1, apartado C de la Ley 19.549 y con la teoría de la calificación jurídica consagrada por el artículo 81 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, debe entenderse que los actos tienen la denominación que corresponde a su naturaleza y no la que le atribuyen las partes. La cita se vincula a los dictámenes 260, 294, también 239, 418, 251, 224, 253, 451, 258, 1. El lugar. Las presentaciones realizadas ante el órgano incompetente por error excusable no afectan la procedencia de las pretensiones. Así, el órgano administrativo incompetente debe remitir, en el plazo más breve posible, la presentación ante el órgano competente y éste debe darle trámite inmediato. Por ejemplo, la Cámara Federal sostuvo que si el particular presenta un escrito ante la mesa de entrada de un organismo incompetente, ésta debe enviarlo a quien deba tramitarlo, porque el procedimiento administrativo exige superar el formalismo de atenerse simplemente a las solicitudes de los particulares, en tanto ello pueda privarles de sus propios derechos. Conclusión. Y esto a modo de conclusión. Cabe decir que en general casi todos los vicios sobre las formas no esenciales propios de las presentaciones de los particulares pueden ser saneados posteriormente, tal como prevé la ley, y al ser advertido debe ordenarse su corrección de oficio o por el interesado. ¿Para qué? Para evitar nulidades, por supuesto. En igual sentido, en materia de recursos, el decreto reglamentario dice que, advertida alguna deficiencia formal, el recurrente será intimado a subsanarla, dentro del término perentorio que se le fije, bajo percibimiento de desestimarse el recurso. Al respecto, nos permitimos citar el artículo 77 del decreto 1759 de 72. Analicemos por último la siguiente hipótesis y ensayemos las posibles respuestas. ¿Qué sucede cuando el incumplimiento de las formas por el particular constituye a su vez un vicio en los elementos del acto administrativo? Por ejemplo, si el interesado debió cumplir con ciertas formalidades en sus presentaciones, no lo hizo y sin embargo el Ejecutivo dictó el acto respectivo. En tal caso, si la nulidad del acto es absoluta, el particular no puede luego subsanar el vicio. Por el contrario, si la nulidad es relativa, entonces sí puede salvarse el defecto. Hablemos ahora del debido proceso adjetivo. El artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, igual que los tratados internacionales incorporados en el texto constitucional por medio de la reforma de 1994, garantiza el derecho de defensa de las personas. Así, el citado precepto constitucional dice que es inviolable la defensa. Este derecho, en el marco del procedimiento administrativo, es reconocido como el debido proceso adjetivo previsto en los términos del inciso F, artículo 1 de la Ley de Procedimientos Administrativos. La Cámara Federal sostuvo que la garantía del debido proceso no se reduce al ámbito penal, sino que aplica también
en el procedimiento administrativo disciplinario y en el procedimiento administrativo en general, con criterio amplio, dado que los principios inherentes al debido proceso surgen de la Constitución Nacional. Ya vamos terminando, vamos a hablar del contenido del derecho. El derecho a ser oído. El titular de un derecho o interés debe exponer sus pretensiones y explicar sus razones. En principio, el patrocinio letrado no es obligatorio, salvo que se debatan cuestiones jurídicas. Por último, el particular tiene derecho a cuestionar las decisiones de los órganos mediante los recursos, pero también es una carga que debe cumplir el interesado para cuestionar luego y en sede judicial las conductas estatales. Dentro del contenido también está el derecho a ofrecer y producir prueba y controlar la prueba producida por el Estado. Como contrapartida, el Estado instructor decide la procedencia de la misma. El administrado solo puede recurrir a esta resolución junto con el acto definitivo, que es el que resuelve la cuestión de fondo ante el órgano jerárquico superior. Si por el contrario, el órgano competente y responsable del procedimiento resuelve su aceptación, entonces los medios de prueba ofrecidos por las personas deben producirse y luego de concluido el periodo probatorio, éstas tienen derecho de alegar sobre el valor de las pruebas en relación con la resolución del caso. Este derecho también comprende el control de la prueba producida por el Estado de oficio o a pedido de parte. También comprende el derecho a una decisión fundada. A dicho extremo debemos agregar que dicha decisión tiene que ser en tiempo oportuno. Cierto es también que la Ley de Procedimientos Administrativos prevé el supuesto del silencio estatal, en cuyo caso, y luego de transcurrido el plazo razonable, aquel es interpretado como rechazo de las pretensiones de las personas. De todos modos, más allá del instituto del silencio, el Estado tiene la obligación de pronunciarse y las personas el derecho de exigirle respuestas. Para concluir, en el marco del procedimiento administrativo subyace el principio de legalidad como pivot central del modelo que nace, como ya sabemos, del propio texto constitucional, con el citado artículo 18 y el artículo 1 de la Ley de Procedimientos Administrativos. En este sentido, el procedimiento debe sujetarse al bloque de legalidad ya descrito, y en particular a los principios de igualdad, del artículo 16 de la Constitución, razonabilidad, del artículo 28 de nuestra ley fundamental, y verdad jurídica objetiva, previsto en el artículo 1, inciso F, apartado 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos. La reforma constitucional de 1994 introdujo en nuestro país, la República Argentina, otros principios básicos que deben imprimir necesariamente el trámite administrativo actual, sin perjuicio de su reglamentación oportunamente mediante ley de Congreso. Estos principios son la transparencia, publicidad, participación y control de los trámites administrativos. Así, los artículos 36 de la Constitución Nacional referente al régimen democrático y ética pública, 39, iniciativa legislativa, 40, de consulta popular, 42, consumidores y usuarios, y 101, también de la Constitución Nacional, vinculada a la publicidad y la gestión de gobierno, entre otros, incorporan esos postulados. El principio de gratuidad. Y ya con este punto vamos terminando esta clase sobre procedimiento administrativo. Este postulado debe inferirse el debido proceso objetivo, el carácter informal, la celeridad, la economía, la eficacia y la búsqueda de la verdad material. Por su parte, los postulados de participación, transparencia, publicidad y control contribuyen a fortalecer el carácter gratuito del trámite administrativo. Para la próxima clase hablaremos del expediente administrativo.